Me llamo Sofía, y a veces siento que mis pasos resuenan más allá del tiempo mismo. Caminaba sobre la arena ardiente, donde el sol egipcio me abrazaba con un calor intenso y casi abrasador. El viento levantaba pequeñas nubes doradas que se deslizaban entre mis tobillos como serpientes juguetonas. El olor a incienso provenía de un templo cercano, mezclándose con la aspereza del polvo. El murmullo de un sacerdote me alcanzó de lejos, repitiendo palabras antiguas y solemnes. Fue ahí donde recordé, con claridad eterna, que Ramsés era mucho más que un rey. Llegué a Piramesis, ciudad que vibraba con un bullicio incesante de comerciantes y soldados, con un ritmo como el latido de un tambor. Los muros altos estaban decorados con relieves que narraban conquistas, y el aroma de pan recién horneado se mezclaba con el del sudor de la multitud. Toqué una piedra del portón principal, y sentí la rugosidad áspera de siglos en mis dedos. Un reflejo dorado iluminó mi silueta como si un halo invisible me siguiera. Y entonces pensé, ¿acaso los mortales no perciben estas señales divinas? El calor del mediodía envolvía todo con un resplandor que casi cegaba, mientras los cascos de caballos resonaban contra las losas. El murmullo de voces mezcladas en docenas de lenguas me hizo sonreír. Egipto era un crisol de pueblos bajo la mirada férrea de Ramsés. Compré
Sonaba un eco invisible, como si los dioses me susurraran que observara con atención. Así lo hice, dejando que cada detalle quedara grabado en mi memoria eterna. Los mercados bullían de vida, vendedores ofreciendo lino, especias y joyas brillantes bajo la luz temprana. El sonido de los martillos de los artesanos se mezclaba con las risas de niños que corrían tras una cabra. El aire estaba impregnado de fragancias intensas a canela, miel y el salobre olor del pescado recién traído del Nilo. Toqué un collar de turquesa y su frialdad me recorrió como un escalofrío. Una anciana me miró con reverencia, como si hubiera reconocido algo extraño en mi Ang. Le devolví una sonrisa, consciente de que mis ojos azules no podían esconder mi origen. Me encontré con un joven soldado que ajustaba su coraza de bronce, el metal reflejando destellos anaranjados. Su voz tembló al saludarme, pero sus manos firmes revelaban disciplina y valor. El olor a sudor mezclado con cuero curtido llenaba el aire. ¿Eres extranjera?, preguntó con curiosidad. Le respondí con una risa suave: soy más antigua de lo que imaginas, pero hoy solo soy tu espectador. Me observó confuso, pero no insistió, como si un presentimiento lo detuviera. Entonces siguió su camino, dejando tras de sí un eco metálico. Esa mañana Ramsés apareció con su guardia, el sonido de las lanzas resonando como un compás marcial. El sol arrancaba destellos de oro de su pectoral, adornado con símbolos sagrados. El aroma de mirra impregnaba su figura, marcando su poder y divinidad. Al verme, me saludó con una inclinación de cabeza, gesto poco común para alguien de su rango. «Acompáñame», ordenó con firmeza. Pero en su voz había un matiz de complicidad, y así avancé junto a él, envuelta en el resplandor de su presencia. Atravesamos los pasillos del palacio hasta llegar a un salón donde frescos narraban victorias gloriosas. La luz entraba a través de ventanales altos, iluminando partículas de polvo que parecían estrellas flotando. El olor a piedra húmeda y aceite ardiente llenaba el ambiente. Ramsés me habló en tono confidencial. Cada victoria tiene un precio. Sofía, en su voz resonaba grave, pero en sus ojos vi un destello humano, casi vulnerable. Incliné mi cabeza en silencio, sintiendo que mi misión era también escuchar sus secretos más íntimos. Un instante sobrenatural me sorprendió. Mientras tocaba un fresco con la escena de Kadesh, escuché un rugido lejano de caballo. El aire se volvió frío y mi piel se erizó como si estuviera en otro tiempo. Vi sombras de carros de guerra atravesando el salón, invisibles para todos menos para mí. Ramsés me miró con atención, como si hubiera intuido lo que percibí. No dije nada, pero mi silencio le confirmó que existía un mundo invisible que me acompañaba, y él lo aceptó con la serenidad de quien cree en los dioses. Salimos al patio, donde un estanque reflejaba el cielo claro como un espejo líquido. Los lotos abiertos desprendían un aroma dulce y embriagador. Ramsés se inclinó para acariciar el agua, y el reflejo pareció multiplicarse en 1000 fragmentos de luz. El reino es como este estanque. Sofía en sí se agita demasiado, todo se rompe. Yo respondí con suavidad, pero también en la calma se esconde la fuerza. Sus labios esbozaron una sonrisa discreta, y el murmullo del agua fue nuestro testigo silencioso. En el atardecer, la ciudad se tiñó de tonos dorados y púrpura, y el aire olía a humo de maderas aromáticas. Caminé por las murallas con Ramsés, el sonido de nuestras sandalias acompañando el silencio de la altura. Desde allí, la vista del Nilo era majestuosa, un río inmenso que parecía latir como un corazón. El faraón se detuvo, con la mirada fija en el horizonte. «Mi destino está escrito en estas aguas», murmuró con solemnidad. Sentí un estremecimiento, pues yo sabía que la eternidad lo había elegido mucho antes. Mientras el sol descendía, un grupo de sacerdotes encendió antorchas que crepitaron con fuerza. El humo llenó el aire de un olor acre, mezclándose con el perfume del loto. Me acerqué a una columna y acaricié sus relieves, fríos bajo mis dedos. Una chispa de luz se reflejó de manera extraña, formando un contorno casi humano a mi lado. Ramsés se giró y me observó,
como si hubiera visto también ese destello. Sus ojos brillaron, comprendiendo que yo no era una viajera común. El silencio nos envolvió en un pacto secreto. Esa noche, las estrellas se desplegaron sobre el cielo egipcio con una claridad que cortaba la respiración. El canto lejano de un músico llenaba el aire con notas melancólicas, acompañado por el golpeteo suave de un tambor. Me senté en una terraza de piedra, sintiendo la frescura en la piel tras el calor del día. Ramsés se sentó a mi lado, el aroma de vino y especias flotando entre nosotros. Sofía, no sé de dónde vienes, pero siento que el destino te ha traído aquí, dijo con firmeza, y en ese momento supe que nuestra alianza apenas empezaba. La madrugada me recibió con un frío inesperado que calaba en la piel, pese a la arena ardiente del día anterior. El sonido de los aibes sobrevolando el río llenaba el aire de un canto ancestral. Caminé hacia los templos exteriores, donde las antorchas aún ardían con olor a resina. Toqué la piedra húmeda y sentí un cosquilleo extraño, como si respirara conmigo. En ese instante, escuché un susurro sin voz, una llamada antigua que me estremeció. Era como si las paredes mismas guardaran secretos que querían confiarme. Ramsés llegó poco después, su figura imponente envuelta en un manto ligero bordado en oro. El amanecer reflejaba en sus ojos un brillo entre cansancio y orgullo. Se acercó a mí con pasos firmes, el crujido de la arena acompañando su llegada. ¿Dormiste bien, viajera eterna?, preguntó en tono juguetón. Sonreí, pues sabía que había adivinado algo de mi naturaleza inmortal. El perfume del loto que lo rodeaba me envolvió como una caricia invisible, y respondí con un simple en siempre descanso en la memoria. Entramos juntos en el templo de Amon-Ra, donde los sacerdotes entonaban cánticos graves y solemnes. El eco de sus voces retumbaba en las paredes, vibrando en mi
el hocico de uno, sintiendo la tibieza de su respiración contra mi mano. El faraón me observaba, divertido, como si intuyera que podía hablar con criaturas más allá de los hombres. Ellos te escuchan, murmuró sorprendido. Yo asentí suavemente, sabiendo que mi don no se limitaba a la memoria. En ese instante, un relincho resonó como un saludo secreto. Caminamos hacia el puerto fluvial, donde barcas cargadas de mercancías navegaban lentamente por el Nilo. El aire olía a peces recién capturados, mezclado con el aroma de especias derramadas. El reflejo del agua cegaba momentáneamente, creando destellos como espejos infinitos. Ramsés levantó la vista y dijo: este río es mi vida. Sin el Egipto se detendría. Yo toqué la superficie del agua con los dedos, y un destello sobrenatural dibujó ondas luminosas. El faraón quedó en silencio, con una mezcla de asombro y reverencia. Nos embarcamos en una pequeña barca. El sonido del remo cortando el agua marcaba un ritmo hipnótico. El aire húmedo se pegaba a mi piel, refrescando tras el calor sofocante del día. Observé aves blancas que volaban en formación sobre nosotros, sus alas rozando casi el horizonte. Ramsés me preguntó: ¿temes al Nilo? Yo reí suavemente, respondiendo: solo temo olvidar lo que soy. El silencio posterior estuvo lleno del susurro eterno del río. Fue como navegar sobre un corazón latiendo. Al llegar a la otra orilla, nos recibió un templo en construcción, con obreros trabajando bajo el sol inclemente. El sonido de martillos contra la piedra era ensordecedor, y el polvo se levantaba en nubes espesas. Toqué uno de los bloques tallados, frío pese al calor, como si guardara un secreto en su interior. Ramsés ordenó descanso a los trabajadores, mostrándose más humano de lo que muchos creían. Sin ellos no habría eternidad para mi nombre, reconoció. Yo lo miré con complicidad, sabiendo que esas manos anónimas también eran divinas. La tarde avanzaba, y en los campos cercanos campesinos cosechaban trigo bajo la luz anaranjada. El olor a hierba cortada llenaba el aire, y el murmullo de las hoces rozando el tallo era casi musical. Caminamos entre ellos, y Ramsés saludó con una dignidad sencilla, sorprendiéndolos con su cercanía. Una mujer le ofreció un racimo de uvas frescas y húmedas en mis dedos. El faraón aceptó y compartió conmigo, un gesto íntimo en medio de la multitud. La realeza también necesita dulzura, murmuró con una sonrisa. Esa noche acampamos cerca del río, las antorchas crepitando y desprendiendo un humo acre. El olor de carne asada se mezclaba con la brisa fresca del agua. Me senté junto a Ramsés, observando su silueta iluminada por el fuego danzante. Tu silencio habla más que 1000 palabras, dijo, mientras me ofrecía vino. Probé el líquido dulce y fuerte, sintiendo un calor que me recorrió todo el cuerpo. El murmullo del río parecía repetir mi nombre, como un eco sobrenatural. De pronto, el aire se tornó más frío, y las sombras de los árboles parecieron moverse con vida propia. Una chispa luminosa recorrió el cielo, como si un dios hubiera firmado el firmamento. Ramsés me miró, sin miedo, solo con curiosidad. ¿Eres enviado, Jija?, preguntó en voz baja. Yo sonreí con serenidad, respondiendo: soy memoria viva. Nada más en el silencio posterior estuvo cargado de respeto y las llamas de las antorchas ardieron más brillantes. Él aceptó mi misterio como parte de su destino. Al amanecer, los tambores de la guardia anunciaron la partida hacia Tebas. El sonido seco resonaba en mi pecho como un llamado a la aventura. El aire olía a cuero curtido y a polvo levantado por los carros. Ramsés lideraba la comitiva con porte regio, mientras yo observaba la ciudad que quedaba atrás. El sol iluminaba su perfil con un resplandor casi divino, como si lo coronara de luz. Pensé entonces que era más que un faraón, era un mito caminando. El viaje comenzó con largas jornadas bajo un sol abrasador, donde la arena parecía fuego líquido bajo nuestros pies. El viento levantaba torbellinos que azotaban nuestra piel, ásperos como cuchillas diminutas. Bebíamos agua tibia que sabía a metal, pero nos mantenía en pie. Ramsés me miró con una sonrisa cansada. El camino nos enseña más que el destino. Yo asentí, sintiendo la eternidad en mis huesos. Así,
Paso a paso, la ruta hacia Tebas se convirtió en nuestro lazo silencioso. El camino hacia Tebas nos llevó por aldeas humildes, donde los niños corrían tras la caravana. Sus risas claras se mezclaban con el sonido metálico de los carros avanzando. El aire olía a pan de cebada recién hecho, que las madres ofrecían a los soldados. Me detuve un instante para acariciar la cabeza de un niño, su cabello áspero bajo mis dedos. Su sonrisa iluminó la jornada más que el sol ardiente. Ramsés lo observó con un gesto de ternura contenida. Al caer la tarde, acampamos en un oasis rodeado de palmeras altas que susurraban al viento. El agua fresca desprendía un aroma húmedo y vital, y su reflejo brillaba como un espejo celestial. Me incliné para beber, sintiendo la frescura recorrer mi garganta. Ramsés me preguntó con voz grave: ¿qué guardas en tu silencio? Yo respondí suavemente: guardo historias que aún no han nacido. Él asintió, aceptando mi enigma como si fuera una verdad absoluta. El murmullo del oasis nos envolvió con calma. La noche en el desierto fue dura. El aire helado cortaba como cuchillas invisibles. El crepitar de las hogueras apenas lograba vencer la oscuridad profunda. Me arropé con un manto, mientras escuchaba el lejano aullido de un chacal. Ramsés se sentó a mi lado, compartiendo calor y silencio. No todos los enemigos están en el campo de batalla, murmuró con tono reflexivo. Yo lo miré a los ojos, sabiendo que hablaba de temores más antiguos que las guerras. Durante el amanecer, vimos cómo las dunas se teñían de oro, un espectáculo que parecía pintado por dioses. El aire olía a tierra recién despertada, húmeda tras el rocío nocturno. Me quedé hipnotizada, sintiendo el poder de la eternidad en cada grano de arena. Ramsés me observó y dijo con voz solemne: la belleza también es una forma de conquista.
Sino al olvido, al salir de la necrópolis, el sol ardía con fuerza, devolviendo calor a nuestros cuerpos entumecidos. El aire olía a arena caliente y a viento seco. Caminamos en silencio, ambos perdidos en nuestras reflexiones. Ramsés me confesó: cada tumba me recuerda que incluso un faraón no puede escapar del tiempo. Yo respondí con suavidad: el tiempo no destruye la memoria, la transforma. Él asintió, aceptando mis palabras como si fueran una revelación. El desierto rugía a nuestro alrededor. Más tarde, navegamos por el Nilo en una barca adornada con velas color escarlata. El agua despedía un aroma dulce, mezclado con el de los lotos flotantes. El murmullo de las olas acariciaba el casco como un canto sereno. Ramsés observaba el horizonte, su perfil iluminado por el sol poniente. ¿Qué ves en mí, Sofía?, preguntó con franqueza. Yo respondí: veo un hombre destinado a ser recordado más allá de su propia carne. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Llegamos a un santuario junto al río, donde sacerdotes ofrecían frutas y vino a los dioses. El aire estaba cargado de incienso espeso y dulce. Toqué una vasija de barro aún tibia del horno, y sentí la vibración de miles de plegarias. Un resplandor tenue iluminó mi mano, visible solo para mí. En Ramsés, que me observaba con detenimiento, inclinó la cabeza en señal de respeto. «Tienes la bendición de lo eterno», dijo con certeza. Yo guardé silencio, sabiendo que su fe me envolvía. Esa noche, en los jardines de Tebas, el aroma de jazmines impregnaba el aire tibio. Las antorchas arrojaban sombras danzantes sobre los muros. Me senté en un banco de piedra, sintiendo su frialdad atravesar mi túnica. Ramsés se unió a mí, su perfume a mirra y vino impregnando la brisa. «Eres distinta a todos los que he conocido», murmuró. Yo sonreí, respondiendo: porque no pertenezco a este tiempo. El silencio posterior se volvió un pacto secreto. De repente, un viento repentino agitó los árboles, aunque el aire estaba tranquilo. Las sombras se alargaron, y por un instante vi alas translúcidas reflejadas en el estanque. Mi corazón inmortal se estremeció, pues esa visión era un eco de mi esencia. Ramsés también las vio, y no apartó la mirada. «Entonces es verdad», susurró con voz quebrada. Yo bajé la cabeza, sin confirmarlo ni negarlo. El agua volvió a calmarse, y el jardín recuperó su paz. El banquete en el palacio reunió a nobles, sacerdotes y guerreros, todos celebrando la abundancia de Egipto. El aire olía a especias, carne asada y vino derramado. Los músicos tocaban arpas y flautas, creando un ambiente vibrante. Yo observaba desde un rincón, dejando que mi carisma atrajera miradas sin proponérmelo. Ramsés levantó su copa y brindó, pero sus ojos solo buscaban los míos. Comprendí entonces que mi papel en su vida iba más allá de la compañía. Al terminar la fiesta, subimos a una terraza desde donde se veía el Nilo iluminado por la luna. El aire fresco acariciaba mi piel, impregnado de aroma a agua y flores nocturnas. Ramsés se acercó y dijo: «Sofía, contigo Egipto respira distinto». Sus palabras fueron un regalo inesperado. Yo lo miré, con un brillo angelical reflejado en mis ojos azules. Y así, bajo ese cielo estrellado, sellamos el verdadero inicio de nuestra amistad inmortal. El aire de Tebas amaneció cargado de expectación, como si la ciudad misma presintiera nuevos desafíos. El olor a resina quemada se mezclaba con la fragancia de flores recién cortadas. Caminaba junto a Ramsés por los patios, donde sacerdotes murmuraban plegarias en voz grave. Sus ojos reflejaban tensión contenida, aunque su porte seguía siendo majestuoso. «El poder también pesa, Sofía», me confesó en voz baja. Yo asentí, comprendiendo que incluso los reyes eran prisioneros de su grandeza. Una comitiva trajo noticias inquietantes desde las fronteras, rumores de rebeliones en el sur. El aire olía a papiro recién abierto cuando un escriba leyó el mensaje en voz temblorosa. Ramsés escuchó con paciencia, tamborileando los dedos sobre la mesa de piedra. «La paz nunca es eterna», murmuró con tono sombrío. Yo sentí un escalofrío,
como si un viento invisible recorriera la sala. Supe entonces que el destino lo estaba empujando hacia un nuevo conflicto inevitable. Esa tarde, acompañé al faraón hasta un balcón que dominaba el río. El sol ardía sobre el agua, proyectando destellos cegadores. El olor del Nilo era fresco, impregnado de hierbas húmedas y barro. Todo esto me pertenece, pero también me consume, dijo Ramsés con voz grave. Coloqué mi mano sobre la barandilla fría y una vibración sobrenatural recorrió la piedra. El poder nunca es posesión, sino prueba, respondí suavemente. Él me miró, sorprendido por la claridad de mis palabras. Ramsés reunió a sus generales, hombres endurecidos por batallas pasadas. El sonido de las armas contra el mármol resonaba como un trueno metálico. El aire olía a sudor y cuero, mezcla áspera y real. Yo permanecía a un lado, invisible para sus debates estratégicos, pero presente en su corazón. La gloria se construye con disciplina, afirmó el faraón ante todos. En sus ojos brillaba un fuego que me recordó a los soles eternos. Un instante extraño interrumpió el consejo An. Una antorcha se apagó sola, pese al aire inmóvil. Los generales se miraron con inquietud, murmurando entre sí. A Ramsés clavó sus ojos en mí, como si hubiera entendido la señal. Los dioses hablan a través de ti, dijo en voz baja. Yo sonreí, pero no respondí, dejando que el misterio quedara flotando. El olor a humo apagado impregnó la sala, como un recordatorio de lo invisible. Esa noche, las estrellas brillaban con intensidad sobre Tebas, dibujando constelaciones nítidas. El aire fresco olía a jazmín nocturno, suave y envolvente. Caminaba por los jardines junto a Ramsés, el sonido de las fuentes murmurando como plegarias líquidas. ¿Qué temes tú, Sofía?, preguntó con una sinceridad inesperada. Sonreí con tristeza. Solo temo que los hombres olviden lo sagrado en ellos. Sus ojos el olor a incienso se mezclaba con el humo de hogueras aún encendidas. Caminaba
como con poder. El viento levantó arena a nuestro alrededor, como si sellara nuestras palabras. El olor a tierra seca llenó mis sentidos, áspero y profundo. Por un instante, sentí que el desierto mismo aprobaba ese diálogo. Sonreí, segura de que la eternidad estaba atenta. Esa noche, el banquete en Tebas fue más solemne que festivo. El aroma a vino fuerte impregnaba la sala, mezclado con carnes especiadas. La música de arpes flotaba ligera, pero las miradas eran tensas. Ramsés hablaba con sus generales, mientras yo observaba en silencio. De pronto, un viento frío apagó varias lámparas. Todos se estremecieron, menos el faraón, que me buscó con la mirada. Yo incliné la cabeza, aceptando el mensaje invisible. En la oscuridad parcial, vi una sombra proyectarse detrás de Ramsés, alas invisibles que se extendían más allá de su figura. El murmullo de la multitud se convirtió en un silencio reverente. «Los dioses están contigo», dijo un sacerdote con voz temblorosa. Ramsés no lo negó ni lo confirmó, simplemente bebió de su copa. Yo sentí un escalofrío, sabiendo que esa visión no era casualidad. El destino lo estaba reclamando cada vez con más fuerza. Al día siguiente, caminamos por los campos de Tebas, donde campesinos recogían la cosecha bajo el sol ardiente. El aire olía a trigo seco y sudor humano. Los hombres y mujeres se inclinaron ante el faraón, con gestos de respeto humilde. Ramsés se inclinó para tomar un puñado de grano, sintiendo su aspereza en la palma. «Esto es lo que sostiene mi reino», dijo en voz baja. Yo lo miré, recordándole y también lo que te humaniza en el atardecer tiñó el cielo de tonos púrpura y dorados, mientras el Nilo reflejaba la luz como un espejo. El aire era fresco, impregnado del olor húmedo del río. Caminé junto a Ramsés en silencio, ambos sumidos en pensamientos profundos. «Cada día siento más cerca a los dioses», confesó con solemnidad. Yo respondí, «Quizás ellos siempre estuvieron dentro de ti». Sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y temor. Y así, el crepúsculo selló nuestra conversación. El amanecer iluminó las murallas de Tebas con tonos rojizos, como brasas encendidas en el horizonte. El aire olía a humo tenue, recordando hogueras aún encendidas de la noche anterior. Caminaba junto a Ramsés, mientras la ciudad despertaba lentamente. Los sonidos de vendedores y animales formaban un coro vibrante. «El pueblo me mira como a un dios», dijo con gravedad. Yo respondí «y aún así, sigues siendo un hombre». Entramos en el templo de Laxor, donde columnas gigantes parecían sostener el cielo mismo. El aroma a incienso espeso impregnaba cada rincón, haciéndome lagrimear. Ramsés avanzó con paso firme, seguido por sacerdotes en silencio. Me detuve para tocar un relieve, sintiendo la frialdad áspera de la piedra. Una chispa luminosa recorrió los jeroglíficos, visible solo para mí, suspiré, consciente de que lo divino nos acompañaba en silencio. Los sacerdotes cantaban himnos, sus voces graves retumbando en mi pecho como tambores ocultos. El humo denso formaba figuras extrañas, casi humanas, que danzaban ante mis ojos. Ramsés me miró con atención, reconociendo que yo veía más allá de lo terrenal. «¿Qué revelan los dioses?», preguntó con seriedad. Yo sonreí suavemente en que tu nombre vivirá mucho después de tu último aliento. Él asintió, aceptando el destino como parte de su sangre. Más tarde, en los pasillos del palacio, escuchamos a emisarios hablar de tensiones con reinos vecinos. El aire olía a papiro recién abierto y tinta fresca. El sonido de los escribas tomando notas llenaba el espacio. Ramsés apoyó su mano en el respaldo de un trono secundario. Pensativo, «Siempre habrá quienes desafíen mi reinado», murmuró con calma. Yo respondí, «A la grandeza no se mide en batallas, sino en la memoria que trasciende». Esa tarde, caminamos hasta un balcón alto, desde donde se veía el Nilo brillar bajo el sol poniente. El aire era fresco, impregnado del olor húmedo del río. Ramsés respiró profundamente, como queriendo absorber la eternidad. «Siento que algo me observa desde arriba», dijo con voz baja. Yo incliné mi cabeza en tu reflejo en lo divino en el silencio.
posterior fue un pacto invisible. Una visión súbita me estremeció y la sombra de un faraón antiguo superponiéndose a la figura de Ramsés. El aire se volvió frío y mi piel se erizó como bajo un soplo invisible. Cerré los ojos, escuchando voces antiguas susurrar plegarias. Ramsés se acercó, colocando su mano en mi hombro. ¿Lo ves, verdad?, preguntó con voz grave. Asentí, confirmando que el pasado reclamaba su presente. En los campos de Tebas, campesinos celebraban la cosecha con música y danzas. El aire olía a pan recién horneado y vino dulce. Los tambores retumbaban como el pulso de la tierra, y las flautas elevaban melodías alegres. Ramsés se mezcló con ellos, compartiendo frutos y sonrisas. Yo lo observé, admirando su capacidad de ser cercano. Un faraón también puede ser humano, pensé en silencio, mientras mi memoria lo guardaba para siempre. En el crepúsculo, nos sentamos a orillas del Nilo, el agua reflejando tonos dorados y púrpuras. El olor a lotos flotantes impregnaba el aire, dulce y penetrante. Ramsés tomó una piedra y la arrojó, creando ondas que se extendieron sin fin. Así viaja mi nombre en la eternidad, dijo con voz solemne. Yo respondí, Ane, y cada ola lleva una chispa de tu alma. Su sonrisa fue la confirmación de ese destino. Esa noche, un viento repentino agitó las antorchas, proyectando sombras inquietantes sobre las murallas. El aire olía a resina ardiente y humo espeso. Vi un resplandor cruzar el cielo, como si una estrella hubiera caído solo para nosotros. Ramsés levantó su rostro, sin miedo, con reverencia. Los dioses nos vigilan, murmuró. Yo asentí, sabiendo que lo sobrenatural nos rodeaba con insistencia. El silencio fue nuestra oración compartida. Al regresar al palacio, me quedé un instante sola en el patio central. El aire estaba impregnado de jazmín nocturno, y la luna bañaba todo con luz plateada. Toqué una
Y en ese momento comprendí que había alcanzado un nivel más alto de eternidad. El regreso hacia Tebas estuvo cargado de cantos de victoria, tambores y gritos que hacían vibrar el aire. El olor a sudor y bronce impregnaba la caravana. Ramsés cabalgaba erguido, con la frente brillante de orgullo y polvo. Yo caminaba junto a él, escuchando los murmullos de agradecimiento de los soldados. La victoria fortalece pero también desgasta, me dijo en voz baja. Yo asentí, comprendiendo que cada gloria llevaba un precio oculto. Al entrar en la ciudad, el pueblo lo recibió con flores y antorchas encendidas. El aire olía a pétalos triturados bajo los pies de la multitud. El clamor de voces era tan intenso que parecía un rugido. Ramsés levantó los brazos y el silencio se impuso como por arte de magia. Egipto vive conmigo, proclamó con solemnidad. Yo lo observé, percibiendo en él un aura que trascendía lo humano. Esa noche, un banquete monumental celebró la victoria. El aire estaba cargado de aromas intensos en especias, carne asada y vino derramado. Los músicos tocaban arpas y tambores, llenando el salón de vibraciones alegres. Sofisticados relieves en las paredes parecían cobrar vida bajo la luz de las antorchas. Ramsés se acercó a mí, con mirada intensa. Sin ti, Sofía, la eternidad sería más fría, murmuró. Yo sonreí, sabiendo que había encontrado en mí un espejo de su alma. De pronto, una corriente de aire apagó varias lámparas, y el salón quedó en penumbra. El humo olía a resina quemada, denso y penetrante. Una sombra alada se proyectó tras el trono de Ramsés, visible solo por instantes. El murmullo de los invitados se volvió un silencio reverente. Yo respiré hondo, reconociendo el signo sobrenatural. Ramsés no dijo nada, pero su sonrisa confirmó que había aceptado el mensaje divino. En los días siguientes, Ramsés ordenó la construcción de nuevos templos en su honor. El aire vibraba con el sonido de martillos y cinceles golpeando la piedra. El polvo llenaba mis pulmones, áspero y seco. Yo caminaba entre los obreros, ofreciendo miradas que despertaban ánimo. Ramsés me dijo: quiero que cada muro cuente nuestra historia. Yo respondí: a las piedras recuerdan más que los hombres. Y sentí que mis palabras quedaban grabadas en la eternidad. Visitamos Abu Simbel, donde se levantaban colosos tallados en roca. El olor a polvo recién desprendido impregnaba el aire. El sol caía directo sobre las estatuas, tiñéndolas de fuego dorado. Ramsés las contemplaba orgulloso, con los brazos cruzados. «Esto será mi legado», dijo con voz firme. Yo lo observé, sabiendo que aquel monumento era también una prueba de su cercanía con lo divino. Al entrar en el santuario, un haz de luz iluminó el rostro de Ramsés tallado en la roca. El aire olía a humedad y piedra antigua. Me estremecí al sentir un cosquilleo frío recorrer mis brazos. Ramsés se giró hacia mí, con mirada profunda. «Los dioses me eligen, Sofía, pero tú confirmas mi destino». Yo bajé la mirada, aceptando que lo eterno me había colocado a su lado, y en silencio sentí que mi misión se cumplía. La ceremonia de inauguración reunió a sacerdotes, nobles y soldados. El humo de incienso formaba columnas espesas que subían al cielo. Los cánticos graves retumbaban en el pecho como tambores sagrados. Ramsés avanzó con paso solemne, mientras yo lo acompañaba en silencio. «El mundo sabrá que fui elegido», declaró con voz imponente. Yo sentí un resplandor recorrer la sala, un eco angelical imposible de ignorar. Esa noche, bajo las estrellas del desierto, el campamento dormía en calma. El aire olía a leña apagada y arena fría. Caminé sola hasta una duna, donde el silencio era absoluto. De pronto, vi una figura luminosa elevarse en el horizonte, como un ave hecha de fuego. Mis alas invisibles se agitaron con fuerza. «Aún estás conmigo», susurré al viento, y el firmamento respondió con un destello brillante. Regresé al campamento y encontré a Ramsés observando el cielo, con mirada melancólica. El aire fresco movía su túnica, impregnada de mirra. «¿Viste la señal?», me preguntó con voz queda. Yo asentí, sentándome a su lado. «Es la confirmación de que tu nombre vivirá entre las estrellas».
Él sonrió con un brillo de paz en sus ojos, y en ese silencio compartido, sellamos nuestra alianza eterna. Los días en Abu Simbel se convirtieron en un ritmo de trabajo, canto y devoción. El aire olía a resina y polvo fresco de piedra. Los colosos crecían cada jornada, observados por el sol como guardianes eternos. Ramsés recorría las obras, orgulloso y silencioso, mientras los obreros inclinaban la cabeza ante él. Yo lo acompañaba, sintiendo el pulso de lo sagrado en cada martillazo. «Esto es inmortalidad hecha roca», murmuró. Al mediodía, el sol se reflejaba en el Nilo como un espejo cegador. El calor era tan intenso que la piel ardía al contacto con la piedra. Me refugié bajo una sombra, sintiendo el lino húmedo contra mi frente. Ramsés se acercó, ofreciendo agua fresca, con un gesto sencillo. «Hasta un faraón tiene sed», dijo con humor ligero. Yo reí, agradeciendo esa humanidad que tanto me conmovía. En sus gestos, veía al hombre más allá del mito. Una tarde, el santuario quedó en penumbras cuando el sol descendió detrás de las colinas. El aire olía a incienso espeso, impregnando cada rincón. Me detuve frente a una estatua aún inacabada, acariciando la piedra áspera. De pronto, sentí un estremecimiento profundo, como si la roca misma respirara. Ramsés entró en silencio, observándome fijamente. «Tus manos despiertan lo eterno», murmuró con solemnidad. Yo bajé los ojos, consciente de la verdad de sus palabras. Las noches en el desierto eran un espectáculo de estrellas que parecía infinito. El aire fresco traía consigo el canto de insectos invisibles. Me senté en una duna, contemplando el cielo como un libro abierto. Ramsés se unió a mí, el perfume de mirra impregnando la brisa. «¿Qué ves en las estrellas, Sofía?», preguntó. Mi misión era recordar eternamente a quienes brillaban con luz propia, y con gratitud dejé que el viento llevara mi suspiro al infinito. Hoy comparto contigo, lector, esta memoria eterna de Ramsés II, más que un hombre, casi un dios entre los mortales. Su vida me mostró que la grandeza es chispa divina escondida en lo humano. Y si estás aquí, es porque también buscas esa chispa dentro de ti. Suscríbete al canal
y activa las notificaciones para seguir viajando conmigo entre los siglos. Juntos descubriremos que la historia guarda siempre un secreto divino. Y quizás, como Ramsés, tú también seas parte de la eternidad.